en esa última, prácticamente una de las últimas batallas en la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Entonces, en memoria de esos niños soldados, vamos a decirle, es lo que se recuerda el Día del Niño. Entonces, solamente a manera de para recordar un poquito, ¿verdad? Y ahora introducirnos en nuestro tema. Nuestro tema, ¿verdad? De lo que nos toca conversar hoy, hablar, dialogar, compartir, ¿verdad? Que era sobre Colosenses. Sobre Colosenses, yo voy a seguir algunos capítulos. El hermano estaba compartiendo la semana pasada, ¿verdad? Creo que hasta el versículo 7. Entonces a mí me toca del 8 al 15. Y el título que yo tengo es El peligro de las falsas doctrinas. Y para hablar un poquito, ¿verdad? Y hacer una pequeña introducción también, creo que ya el pastor Víctor ya había conversado, habría compartido un poquito de lo que era la ciudad, ¿verdad? O sea, la ciudad de Colosas. Así se llamaba esa ciudad, ¿verdad? Entonces, esa ciudad se encontraba en la que hoy es Turquía, en esa zona, ¿verdad? En esa zona que se denomina Asia, Asia Menor. Y en el tiempo en que se dieron estas cuestiones de la escritura, de estas cartas, ¿verdad? Del apóstol Pablo, que fue la que escribió esta carta a los colosenses, no se denominaban países, o sea, no eran países, sino eran zonas, y el imperio romano cuando conquistaba una zona le denominaba como una provincia, no era país, no era Turquía, no era, no sé, Siria, eran provincias. Entonces, la provincia era Asia. Se le llamaba provincia de Asia y era una ciudad. Y Colosas era una ciudad imponente. Era una ciudad gigantesca y probablemente el nombre de Colosas es una deformación, vamos a decirle, de lo que sería coloso, un coloso, vamos a decirle, ¿verdad? Pero en el tiempo en que nos ubicamos, en que Pablo escribió esta carta, que es más o menos en el 60, 50 y algo después de Cristo, ¿verdad? Ya era una ciudad venida a menos. O sea, ya empezó a decaer su importancia global, vamos a decirle, en el sentido del comercio y de todo lo que tiene que ver con que una ciudad sea importante. En el sentido comercial, vamos a decirle, no era más tan influyente, vamos a decirle, esa ciudad empezó a disminuir. Esa era Colosas. Y en Colosas, Pablo, el apóstol Pablo, no, precisamente no se fue en sus viajes misioneros, porque Pablo tuvo 3 a 4 viajes misioneros, donde recorrió muchas ciudades, ¿verdad? Pero Colosas, él no llegó ahí a predicar pero una persona que era de Colosas se fue a uno de los lugares donde Pablo estaba predicando y escuchó el mensaje, entonces él llevó ese mensaje a Colosas, vamos a decirle, esta persona se llamaba Epafras. Epafras se llamaba, entonces él como que es el fundador vamos a decirle, de la iglesia de Colosas, Epafras. Era como un consiervo de Pablo. Entonces ya le comenté que la carta se escribió entre el año 57, más o menos 62 después de Cristo. En ese tiempo, Colosas estaba bajo el imperio romano, como dijimos, y se le denominaba a esa zona la provincia de Asia, del imperio romano. Entonces, Epafras, como le comenté, Epafras es como un fundador de la iglesia en ese lugar. Y Epafras visitó a Pablo en Roma. Pablo estaba encarcelado en Roma y Epafras lo visitó a Pablo. Se fue a visitarle para comentarle cómo está la iglesia y todo, ¿verdad? Le comentó que está espectacular la iglesia y todo, pero también le comentó que había algunas cuestiones doctrinales que se estaban introduciendo, vamos a decirle, en la iglesia, como algunas falsas doctrinas. Entonces, vamos a decirle, con esas informaciones, Pablo escribió una carta a los colosenses. Escribió una carta a los colosenses donde él da
da algunas cosas, ¿verdad? Habla sobre algunas cuestiones. Y quisiera que leamos juntos, ¿verdad?, los versículos que vamos a estar compartiendo. A ver si nos puede ayudar Andy en Colosenses, el capítulo 2 del verso 8 al 15. Colosenses, del capítulo 2, del verso 2 al 15. Perdón. Colosenses 2, del 8 al 15. Ahí está. Vamos a leer. Puede ser la versión NTV, Andy. Y leo bien fuerte. Dice así: cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esta plenitud. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión lo efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa. Clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Amén. Que nadie os engañe, dice. Que nadie os engañe. Y como habíamos hablado en ese tiempo, ¿verdad?, cuando Pablo escribió esta epístola, ¿verdad?, entraba en la iglesia enseñanzas falsas enseñanzas, como vivimos hoy en día. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día hay muchas enseñanzas falsas que quieren introducirse dentro de la iglesia. Y en ese tiempo también era algo parecido. Había enseñanzas. ¿Saben ustedes que Colosas era una ciudad del Imperio Romano, verdad? Que antes de que llegue el Evangelio de la Salvación en ese lugar, ellos tenían muchas creencias. Creían en diferentes dioses. Había muchos dioses, muchas creencias ellos tenían. Y como que llegó a Colosas esta creencia, ¿verdad?, o el evangelio de la salvación. Ellos le querían tener como una creencia más. De todas las creencias que ellos tenían, era como algo más. Entonces, contra eso es lo que estaban luchando Epafras, ¿verdad? Y especialmente envió esta carta el apóstol Pablo, para que ellos puedan entender que Cristo es el único camino y que ellos no tenían por qué de tener, vamos a decirle, varios dioses, varias creencias. Y si hay algo parecido con nuestra realidad actual, la realidad actual es así también. Muchas personas creen que necesitas otra creencia,
algo que añadirle a Cristo. Yo le estaba comentando a Víctor ayer que estuve leyendo sobre algunas doctrinas de hoy en día, ¿verdad? Y creo que le comenté sobre el tema de los mormones, ¿verdad? Respetando, ¿verdad? La creencia, hay que respetarle a las personas y sus creencias, ¿verdad? Pero ellos como que le agregan algo, ¿verdad? Está Cristo, pero le agregan una cola, ¿verdad? A lo que es Cristo y su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que no tenemos que agregarle nada. Sin embargo, la creencia, la práctica de hoy en día es agregarle algo. Y en ese tiempo también. Por ejemplo, hoy día hay gente que vende amuletos, el agua del Jordán, el agua bendita de tal parte, ¿verdad? Es como que agregarle algo al Evangelio, ¿verdad? Diferentes creencias. Yo me acuerdo cuando nos íbamos en Caacupé, cuando yo era pequeño, ¿verdad? Mis padres nos llevaban en Caacupé y nos íbamos caminando desde, creo que era de Pacaraí, algo así. Así que nos íbamos en colectivo y nos bajábamos en un lugar y de ahí empezamos a caminar, ¿verdad? Y lejísimo, ¿verdad? Yo me acuerdo, para mí era toda una aventura cuando era chico. Y había un lugar, así, vagamente me acuerdo, porque yo llegué a los pies de Cristo más o menos a los 18, 17 años más o menos, lo que empecé a asistir en las iglesias evangélicas, ¿verdad? Pero sí me acuerdo de ese tiempo y había creo que donde salía el agua mágica, algo así. Tú pasas en el ¿verdad? Ahí ya, tú pasas en el Y yo me acuerdo bien que tenés que formar filas, y larga fila tenés que formar. Y nosotros formábamos y cuando una persona tiene criatura pues se le da más fácil. Yo formaba como mamá la fila y tenía que ir, era como una agua mágica, ¿verdad? O sea, es como que vos tomás esa agua o algo así, ¿verdad? No sé, ustedes, alguno habrá tenido esa experiencia, pero era más o menos agregar algo vamos a decirle, a esa creencia que uno tiene. Sí o sí, algo material, es como agregarle algo, ¿verdad? Y como les digo, siempre respetando, ¿verdad?, la creencia de las personas, ¿verdad? Sabemos que nuestra nación, ¿verdad? O sea, el Paraguay estuve leyendo los datos que creo que en este tiempo ya somos el 10% del Paraguay evangélico, ¿verdad? Gente creyente evangélica. Y hasta hoy el 90% de la población total sigue siendo católica, ¿verdad? Entonces siempre hay que respetar, pero nosotros tenemos nuestra creencia. Y a nuestra creencia, al Evangelio de la Salvación, no hay que agregarle nada. Entonces, en el primer versículo, podemos ver el 1 otra vez. O sea, desde del 5 creo que sería. El 8, perdón, el 8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Cuídense, cuídense que nadie los cautive. Y hoy día hay tantos cautivadores, ¿verdad? Tantas personas que enseñan del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Que realmente el Evangelio de Cristo es maravilloso. Es maravilloso, es atrayente, atrapante. Y para mí es algo excepcional. A mí me atrapa. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados, por cada uno de nuestros pecados, ¿verdad? Y nos hizo limpios, nos hizo libres. Somos libres. Estábamos prisioneros y somos libres por medio de la obra de Jesucristo, ¿verdad? Podemos tener paz para con Dios por medio de Jesucristo. Imagínense, ¿verdad? Pero hoy en día, y siempre hubo, ¿verdad? En esta iglesia de Colosas, por lo visto, había también personas que enseñaban y agregaban cosas y decían, no, esto hay que hacer, esto no hay que hacer. O esas, como dice ahí, filosofías cautivadoras, pensamiento humano, razonamiento humano sobre el Evangelio. Y hoy en día hay muchas, hermanos. Hoy en día hay muchas también. Por ejemplo, podemos hablar del Evangelio de la prosperidad, por ejemplo. A todos nos gusta la plata, ¿verdad? ¿Quién no, verdad? Pero cuando se
cuando se enseña eso y se utiliza el evangelio de la salvación, esto que es tan maravilloso, y se le cautiva a las personas, vamos a decirle, enfocándose extremadamente en esa área, no está bien. Eso no es correcto. No es correcto porque es fácil atraerle a una persona hablándole de los logros que podría tener y de las necesidades que se le podía cubrir dentro de la iglesia. Cualquiera. Y no es así. O sea, Dios no es un banco, Dios no es un hospital, a pesar de que Dios sana, ¿verdad? Dios sana, sabemos eso. Y si Dios te quiere prosperar y quiere levantar tu economía, lo va a hacer. Pero es por su gracia. Por su gracia, no. No es que cobras interés ni nada por el estilo, no es que vos pones tanto y Dios te va a dar tanto, no, no, la palabra de Dios no enseña eso. Dios no es un banco para pagar intereses ni nada por el estilo, es el dueño del mundo, dueño de todo, ¿verdad? Y doy un ejemplo de, vamos a decirle, de enseñanzas que se meten a veces dentro de, no, no digo acá, no, no estoy hablando puntualmente de Shalom, ¿verdad? Pero sí en forma general de las iglesias evangélicas, vamos a decirle, que profesan esta fe, ¿verdad? Y tenemos que ser muy, muy cuidadosos, y como dice su palabra, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos de las tradiciones humanas, de meter, cuántas tradiciones nosotros tenemos en nuestra cultura, ¿verdad? Que de repente metemos demasiado y se mezcla con la creencia, vamos a decirle, pura y verdadera y el camino de salvación. Hay muchas, ¿verdad? Cuando que claramente Dios nos enseña que Cristo estoy, y en los otros versículos vamos a hablar de eso, que la plenitud de Cristo, de Dios está en Cristo. No necesitamos, como le dije, amuletos o cosas así, más cosas, añadirle cosas a Cristo. Entonces cuidémonos, hermanos, de la doctrina del mundo. Dice acá, la doctrina son un conjunto de ideas y principios y creencias que guían el comportamiento y la forma de pensar de las personas a nivel global, ¿verdad? Eso es el pensamiento del mundo. La doctrina del mundo es un conjunto de ideas, principios y creencias que guían el comportamiento y la forma de pensar de las personas a nivel global. Y todos sabemos que el mundo, digo, tiene una forma de pensar, tiene una forma de vivir, tiene una doctrina. El mundo se maneja así. El mundo y cada nación, vamos a decirle, cada país también tiene su cultura propia, vamos a decirle, su forma de vivir. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener claro nuestra creencia, ¿verdad? Y tenemos que estar firmes en eso. No tenemos que ser arrastrados por la doctrina del mundo. Y hay muchas cuestiones que podemos agregar acá, muchas cuestiones que nosotros podemos agregar. Y la doctrina, están las doctrinas, vamos a decirle, espirituales, que tienen que ver con las creencias que nosotros profesamos de fe. Después hay millones de doctrinas, doctrina cultural, doctrina política, millones de doctrinas, ¿verdad? Y que muchas veces dentro de esas doctrinas también nos inducen a prácticas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Si ustedes ven, yo me pongo a pensar de la cultura de nuestro país. Tenemos muchas cosas buenas nosotros, los paraguayos. Por ejemplo, nuestra cultura del Paraguay, el paraguayo es trabajador y la paraguaya, ¿verdad? Somos gente muy trabajadora, por eso en el exterior se le quiere mucho al paraguayo. ¿Ustedes sabían eso? El paraguayo afuera es visto como una persona muy trabajadora y muy productiva. Trabaja igual por la paraguayo, por eso donde se va se le quiere. En ese sentido, ¿verdad? Esa es una cultura, vamos a decirle, ¿verdad? Que está bien y bíblico es, porque el creyente tiene que ser productivo. Un creyente no puede ser haragán. Un creyente no tiene que luego ser haragán. No puede ser haragán un creyente. Un creyente tiene que ser productivo. Y encima tiene que hacerlo con excelencia. Es una linda cultura que es bíblica. Y nosotros los paraguayos tenemos una linda cultura en ese sentido. La cultura
Paraguay es de una persona trabajadora, sacrificada, sea varón o mujer, una cultura. Y no nos reconocen en el mundo por eso. Uña guapa y el hombre el trabajador. O sea, el paraguayo tiene ese perfil de afuera, ¿verdad? Pero acá por dentro les voy a comentar nomás una cultura que se instaló hace muchos tiempos seguramente, pero persiste acá en Paraguay. La cultura en Paraguay es lo siguiente. Les doy un ejemplo para ilustrar una de las culturas que tenemos y que no está bien. O sea, una cultura que tenemos que corregir nosotros como creyentes principalmente. Por ejemplo, uno se va por la calle y te ataja un zorro, ¿verdad? Y te dice que cometiste una infracción. O cometiste una infracción, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que se te ocurre, verdad? Yo no digo nosotros, ¿verdad? Pero generalmente lo que se le ocurre a la persona es cuando te dice que no te pusiste el cinturón y que esa multa te sale 5 jornales mínimos y que eso alcanza a 580.000. Generalmente, o la persona que está actuando como autoridad, o la persona que está recibiendo la multa, uno de los dos, cualquiera de los dos, se anticipa a ofrecer una pequeña ofrenda de amor, una pequeña ofrenda para no pagar. Porque si yo le doy 100.000, pues y 580.000 son 580 menos 100 son 480, ¿verdad? Entonces me ahorro ahí un 480. Es una cultura, una cultura. Y no es una cultura que va con el evangelio, vamos a decirle, con nuestra creencia. Y eso está arraigado. Vos te vas en la municipalidad para hacer un trámite. Y la persona que está ahí enfrente, vos le decís, conseguime en media hora y te doy 100.000 y en 15 minutos ya te consigue. ¿Por qué? Porque si le damos en vivo, y te consigue rápido. Y vos te vas en cualquier lugar, público o privado, y querés conseguir algo y más o menos es así. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esa es una cultura arraigada. Está arraigada y eso no está bien. Comparando con lo que Dios, Jesucristo, con lo que nos enseña en su palabra al Señor, no está bien. Es una cultura arraigada. Y nosotros como creyentes no tenemos que dejar que las creencias, esto es de cultura, vamos a decirle de cultura general. Por nosotros nuestra conducta tiene que ser, si tenés que pagar tu multa, paga tu multa. Y si no puedes pagar, decirle que te financian en 20 cuotas, pero paga tu multa. Eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque el de arriba, el altísimo, el jefe, te está mirando de arriba. Mañana y mira cuál es tu decisión. Y se da cuenta que vendiste tu primogenitura por 480.000, lo que iba a ahorrar ahora. ¿Por qué? Porque le diste pues 100.000 nomás y ahorraste esa plata, pero el Altísimo mira y dice, yo le regalé la vida, le bendije, Jesucristo murió por sus pecados, pero él, por ahorrar esa miserable plata, va a quedar mal conmigo. Mira el Señor me dice, Dios Todopoderoso, entonces paga nomás tu multa. Yo la otra pagué 560.000 por un cinturón, pagué, me fui a pagar. Le dije, haceme en 10 cuotas, 56.000 mensuales por 10 meses. Pero no le di ni una propina. No, porque no está bien, hermano, no está bien eso. Y tenemos que entender como creyentes que lo que está bien y lo que está mal. Para tener una cultura evangélica y que sea conforme a la palabra de Dios. Bueno, era como ejemplo, ¿verdad? Yo quisiera seguir. A ver, el 9 sería entonces, Andy. Dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. O sea, allá nos dice todo. Nosotros ya no necesitamos más el agua mágica, el agua bendita o el amuleto mágico. Nada, Cristo. En Cristo está la plenitud de la deidad de Dios. Dios en forma corporal por medio de Jesucristo. Entonces, muchos versículos de la palabra de Dios nos enseñan que en Jesucristo, hay una canción que dice, en Cristo tengo todo. Y en Cristo tenemos todo. No necesitamos más,
otra cuestión, ¿verdad? Entonces en Colosas lo que se enseñaba era que sí necesitabas más cosas. O sea, que Cristo no era todo. Vos necesitas más cosas. Necesitas añadirle a tu fe en Jesucristo algunas cuestiones más que seguramente ellos en aquellos tiempos, ¿verdad? Sus creencias, ellos le agregaban lo que creían, ¿verdad? Y Jesucristo era una pieza más, vamos a decirle, de, de su creencia. Pero sin embargo, acá nosotros, el Señor nos enseña, y Pablo también a ellos le enseñaba. Esto Pablo le envió a los colosenses, para que ellos lean esto y Pablo les dice, toda la plenitud de la divinidad habita en Cristo. Cristo es todo, le dice a los colosenses Pablo. ¿Por qué? Porque Epafras se fue a visitarle seguramente a Pablo y le comentó algo sobre esto, ¿verdad? Mira que allá están metiendo cosas y están creyendo en cosas medio raras, ¿verdad? Entonces Pablo esto le escribe y también a nosotros hoy día. A nosotros hoy día Dios mismo nos da esta palabra. Toda la plenitud de Dios está en Cristo, Cristo Jesús. Y como dice su palabra, es el único mediador entre Dios y los hombres. Yo me acuerdo que cuando me fui a una primera vez en una campaña evangelística cerca de casa, y era que el predicador era de una iglesia de esos pentecostales, pero él explicaba de esta forma, con una pizarrita y hacía un puente que se partió en el medio, se partió en el medio del puente, ¿verdad? El puente quedó hacia acá un pedazo y un pedazo hacia acá. Y dibujó ahí, en ese espacio donde estaba roto el puente, dibujó una cruz así. Entonces, explicaba él que el puente era Jesucristo, su obra redentora en la cruz del Calvario era el puente entre Dios y los hombres. Y para mí fue una respuesta total y para mí ya fue toda la plenitud de lo que yo quería saber. Porque como en las iglesias donde yo asistía, no, todo era estudio, pero no había esa profundidad de saber qué es lo que es Cristo, cómo es lo que funciona, qué es lo que es la verdad. Siempre te dan vuelta, te dan vuelta. Y a mí esa explicación que me dio, o sea, que dio esta persona, y encima que me dio que en guaraní hablaba el Señor y nuestro idioma es espectacular, se entiende más lo a veces. Y gusto y ahí la llave de Caraíz. Hasta ahora me recuerdo, tengo acá en la memoria, hace 30 años por ahí seguro. Y no es tan difícil para el que quiere entender. Y para el que, a quien Dios llamó, ¿verdad? Eso nomás es. Un puente roto, una cruz ahí, y explicar que esa cruz significa la obra redentora de Jesucristo que une a Dios con los hombres. Entonces, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otra cosa. Y entonces, y acá seguramente había mucha dificultad en Colosas, ¿verdad? En esta ciudad, porque había muchos maestros, ¿verdad? O gurús o gente que enseñaba también de estas cuestiones que no, es cierto, necesita otra cosa también, necesita esto, necesita aquello. Entonces era una lucha, tal cual sucede hoy en día, que es toda una lucha para nosotros los hijos de Dios, la persona que quiere practicar la sana doctrina, practicarlo sin que se agreguen cosas, sin que se agreguen cosas a la creencia verdadera. Bueno, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. ¿Podemos bajar un poquito más? El 10. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Nosotros recibimos esa plenitud. Nosotros somos llenos, estamos plenos, ya completos en Cristo. Y Él es la cabeza. No hay otro. Ustedes han recibido esa plenitud. Nosotros tenemos esa plenitud. Nosotros tenemos que estar seguros
de que estamos plenos en Cristo. Y que no te engañe nadie, hermano. Que nadie te quiera meter en la cabeza que te falta otra vez algo. No. Vos le tenés a Cristo y ya tenés todo. Y vos no le tenés a Cristo y no tenés nada. Así es. Y eso es lo que nos enseña esta palabra. Si nosotros le tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos todo. Si nosotros tenemos esa fe en Jesucristo, ya tenemos todo. Ahí ya no hace falta más nada que agregar. Bajamos un poquito más. Además, en él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Más, por favor. El 12. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Nosotros hoy día somos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Así es esa palabra. Nosotros somos muertos al pecado. ¿Por qué? Porque no vivimos más practicando el pecado, porque hemos muerto para eso, pero vivos para Cristo. Y eso es tan fundamental e importante que hay que entenderlo muy bien. No es que nosotros no vamos a pecar nunca más, porque hay mucha gente que enseña hoy día que sos santo, nunca más lo vas a fallar, ¿verdad? Nosotros seguimos siendo falibles como seres humanos, ¿verdad? Pero tenemos ese perdón de pecados porque lo hemos creído, somos limpios, ¿verdad? Pero ya no vivimos para el pecado. La persona que no conoce a Cristo, vive en pecado y para el pecado. Eso es categórico. Por más que la persona sea la persona más buena del mundo. Igual, porque todos tenemos un cuerpo pecaminoso y nadie puede decir que nunca peca. Eso no podemos decir. Porque hay tantas formas de pecar que sí o sí vas a pecar en alguna forma, ya sea en el pensamiento, ¿verdad? En la acción, en lo que haces y en lo que no haces inclusive. Porque la Biblia dice que si vos sabes hacer algo bueno pero no haces, es como si fuera un pecado. La omisión. Por ejemplo, hay tantas formas de pecar, ¿verdad? Entonces no podemos, pero sí, ya no vivimos para el pecado, para la carne. Porque la carne es débil, ¿verdad? Todos somos de carne y hueso y todos de alguna u otra forma somos inclinados hacia el pecado. Pero Jesucristo murió por todos nuestros pecados y a través de Él nosotros podemos ser libres del pecado. Libre del pecado y sin estar ya viviendo nuestra vida pensando en cómo vamos a pecar mañana. Porque el hombre sin Dios vive así. El hombre sin Dios, conversar nomás con una persona que no es creyente y cuáles son sus planes. Conversar nomás con una persona, sea casado o soltera, que tiene recursos, que tiene un lindo autito, un varón, y a ver cuáles son sus proyectos, cuáles son sus ideas para el mañana. A ver qué proyecto tiene. Te va a contar cosas lindas, pero después también te va. ¿Por qué? Porque es una persona sin Dios, sin Cristo. No tuvo todavía esa redención, ese cambio tiene que ser un cambio de chip, un cambio de. Y Dios es el único que puede hacer eso a través de Jesucristo. Dios es el único que hace eso. Nadie dice hoy, bueno, de hoy yo voy a ser buenito, no voy a más pecar, no voy a más hacer nada malo. De hoy me decido. Y ya no, nadie puede hacer eso. Solamente Dios puede hacer eso a través de Jesucristo, a través de la obra redentora de Jesucristo. Y nosotros recibimos eso. Nosotros recibimos eso. Vos recibiste eso, mi hermano. Yo recibí eso. Entonces, tenemos que llevarlo a la práctica, vamos a decirle. Esa es nuestra creencia auténtica, genuina, ¿verdad? Que nadie nos engañe. Que nadie te diga, no, lo mío, de hermano, le cae. ¿Dónde hay pecado? No sé, otra creencia. Ni hermano, pea.
Ya baila tanto. Dios no te va a mandar al infierno por eso. Aquí veo, joven. Y muchas cuestiones más así. Con eso no te estoy diciendo que porque tomaste te vas a ir al infierno, ¿verdad? Pero hay ciertas filosofías y pensamientos humanos nomás que muchas veces las personas nos meten en la cabeza. Y vos que sabes que Cristo se entregó por vos, que te hizo nueva criatura, nueva personas, sin darte cuenta o sin darnos cuenta a veces, metemos dentro de nuestras prácticas. Y con el tiempo, eso puede apagar nuestra espiritualidad y nos aleja de Dios. Nos va alejando de Dios cada día más. Entonces, cuidémonos, hermanos, cuidemos nuestra fe, cuidemos nuestra creencia y mantengamos esa creencia pura en el Señor. No hay que agregarle nada. Quedamos en el 12, podemos seguir, creo que hasta el 15. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Estábamos muertos, hermanos, en nuestros pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos de todos nuestros pecados. Nosotros, hermanos, estábamos muertos en pecados, así como el mundo está muerto en pecado. Una persona que está en el mundo sin Cristo está muerto en pecado, hermano. Y nosotros así estábamos antes, así en ese estado pecaminoso estábamos, hasta que Dios nos rescató prácticamente. Eso es lo que nos dice ahí. Estábamos muertos en pecados y Dios nos dio la vida. Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Y tenemos el perdón de todos nuestros pecados. No hay nada que falte acá perdonarnos. El 14, y anular la deuda. Pagó toda nuestra deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Anuló nuestra deuda, hermano. Imagínate, uno de los hermanos hace poco dio un ejemplo de que, imagínate que vos debes millones en el banco, después te vas a encontrar que alguien pagó esa cuenta y vos tuiteas nada. ¿Quién no tiene deuda acá? Ya puta, ya yendo de y ni un peso, porque de repente, casi siempre, por alguna cuestión, tenemos alguna deuda que cubrir, ¿verdad? Imagínate, debe, no sé, 100 millones, 200 millones debe en el banco, y de repente, ¡tas! Te vaya a encontrar que ni un guaraní ya no debe, y vos tuiteas, ¿verdad? Qué gusto ha de darse. Yo debe saltar en una pata. Bueno, Cristo hizo eso, por no, 200 millones, hermano, si vamos a calcular, no se puede calcular en guaraní en lo que hizo Cristo por nosotros. Teníamos una deuda millonaria impresionante y ahora ya no tenemos deuda. Cristo pagó por nosotros esa deuda. No hay más deuda que pagar, hermano. O paga pama. Solamente hay que agradecer. Tenemos que ser agradecidos por esa deuda que Cristo pagó por nosotros. ¿Y cuál es la forma de agradecerle a Dios? La mejor forma de agradecerle a Dios, vivir de acuerdo a su palabra. Agradecerle a Dios, tenemos que ser agradecidos, hermano. Entonces, te iba, lo ya apoyan de Yara. Demasiado grande es lo que hizo por nosotros, impresionante. Entonces somos libres. Jesucristo ya pagó nuestra deuda y somos libres. Y el 15, hermano. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Cristo, todo poder y toda potestad está bajo sus pies. Al morir en la cruz del Calvario y al resucitar, Él venció a la muerte, hermanos. Y venció a toda principado y potestad. Porque Él no se quedó muerto, Él resucitó. Y Él está sobre todo, sobre toda hueste de maldad, sobre todo, Él está. Y nosotros estamos en Cristo, hermano. Por eso no hay que vivir más con temor. No hay que vivir con temor esta vida. Hay mucha gente que vive con temor. Hace un tiempo estaba hablando con un creyente amigo y me dice,
Amalicia y ya poñan de alguna brujería o problema me meter oreco. Sí, vea. ¿Cómo va a ser eso, hermano? Explícame, no, pobre. No, ya pomía entonces ahí, che. No, hermano, no. Vos sos un hijo de Dios. Y Cristo venció a la muerte y tiene toda potestad y todo principado bajo sus pies tiene. Y vos sos un hijo de Dios, un hijo del Dios Altísimo. Entonces, no tenemos que vivir con temor esta vida, tenemos que vivir con confianza. Sí, temor de Dios, ¿verdad? Hay que tener temor de Dios. Eso que les comenté un poquito acerca de las coimas y todo eso también tiene que ver con temor de Dios. Porque si yo tengo temor de Dios, ese temor de verdad, no es que qué miedo que tengo, Dios me va a castigar. Ese temor en toda su expresión, no vas a hacer esas cosas legalmente. Porque vos sabés que está mal y vos sabés que le va a desagradar a Dios. No vas a hacer. Entonces, tener también ese temor de Dios. Entonces, mis hermanos, la plenitud de la deidad de Dios está en Cristo Jesús. Eso es lo que quería enseñarle Pablo con esta carta a los colosenses. Y también el Señor nos enseña hoy, ¿verdad? Nos enseña hoy con su palabra que esa es la verdad verdadera, ¿cómo se dice? Esa es la verdad. No hay otro camino dado a los hombres. Jesucristo hombre. Todo lo que tiene que ver con Dios está en Jesucristo. Él se hizo hombre, 100% hombre, 100% Dios. Nadie nos puede arrebatar esta creencia que tenemos. Y nadie te puede arrebatar a vos esta creencia. Y no tenés que dejar que nadie, ni persona, ni principado, ¿verdad? Ni personas, ni grupo de personas, ni ideologías que quieran convencerte de cosas que no son la verdad. Y silenciosamente quieran meter alguna creencia ahí por debajo, calladamente, y después te encontrar que ya tu creencia ya está contaminada. Tienes que ser cuidadoso, hermano, cuidadosa, hermana, porque hoy en día demasiado muchos engañadores hay. Yo suelo escuchar muchas prédicas en diferentes plataformas, podcast, diferentes, y vos te das bien cuenta cuando una persona no está predicando la verdad. El Espíritu Santo te tiene que revelar, mi hermano, y cuando vos lees tu palabra y comparás, te das cuenta que algo lo te dice, este no, cuando hay por ahí, algo, el Espíritu Santo que nos habla al corazón. Y yo le insto, hermanos, a ser celosos de la sana doctrina, a ser celosos de lo que creemos. Con eso no te digo que tenés que trenzarte en una discusión o pelea con nadie, ¿verdad? No en ese sentido, pero sí nosotros en nuestro corazón. Que no nos afecte y que nadie, ¿verdad?, introduzca enseñanza falsa dentro de nuestra creencia verdadera. Amén. Entonces, hermanos, espero que haya sido de provecho, ¿verdad?, este estudio de Colosenses. Que Dios pueda bendecir grandemente sus vidas. Vamos a orar. Quiero orar con ustedes. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, en este momento te damos las gracias por poder compartir tu palabra, Señor, todos juntos. Poder, Padre Celestial, entender, Señor, que en ti, en Cristo Jesús está la plenitud de Dios. Gracias, Padre, por enseñarnos. Gracias por tenernos paciencia. Y por sobre todas las cosas, gracias por tu obra maravillosa en la cruz del Calvario, donde moriste por nosotros y resucitaste al tercer día, Señor. Venciste a la muerte, Señor, y esa obra la hiciste por nosotros, Señor, para que podamos, Señor, tener un puente hacia Dios. Gracias por tu obra maravillosa, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser celosos de tu sana doctrina, Señor, de la sana doctrina que enseña tu palabra, Señor.
que ninguna cosa, que ninguna creencia corrompida, que ninguna filosofía humana, Señor, se introduzca, Señor, en esta sana doctrina que tú nos brindas dentro de tu palabra, Señor. Guárdanos, protégenos, Señor, de esas enseñanzas que no condicen con tu palabra, Señor. Dejo en tus manos, Señor, a tu iglesia, a cada una de las personas que integran tu iglesia, al pastor Víctor, Señor, a su familia, y a cada uno de los hermanos, Señor, cada uno de los hermanos preciosos, Señor, que están en este lugar, Señor. Te pido que le dé la sabiduría, Señor, la inteligencia, que nos cubra, Señor, de toda enseñanza que no profesa, Señor, y que no viene de tu palabra, Señor, y que se quiere introducir a veces, Señor, en forma silenciosa, Padre. Nos cubrimos con tu preciosa sangre, Señor, dejamos todo en tus manos y también el privilegio de compartir tu palabra, por eso te lo agradecemos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.